Hola, muy buenas noches con todos. Por favor, los que están ingresando recién van dejando en el chat su primer apellido para tener el registro de su asistencia el día de hoy. Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a realizar la segunda clase correspondiente a la unidad número 1. Antes de ello, quisiera por favor que me confirmen si el audio se escucha bien y pueden ver la diapositiva proyectada. Perfecto. Para los que recién se conectan el día de hoy a la clase en vivo, les comento que la participación suya va a ser bien valorada. Y lo otro es que ustedes también van a hacerse presentes a través de las reacciones o de los emoticones que tienen ahí en el aplicativo, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando la parte complementaria de esta unidad para finalmente dar unos minutos para poder absolver algunas dudas, consultas que tengan con respecto al tema del día de hoy. Sí, dicho esto, vamos a empezar la clase. La semana pasada habíamos revisado aspectos importantes acerca de lo que era la biología y su importancia relacionada a la carrera que estamos o que ustedes están cursando, ¿no? Actualmente, tanto para ingeniería civil como para la ingeniería ambiental. Habíamos visto algunos aspectos claves de cómo se relacionaba, cuál era la importancia de conocer, estudiar la biología y relacionarlo directamente a nuestra carrera, ¿no? Habíamos tocado también aspectos del método científico como un proceso importante que nos va a conducir a la generación de nuevos conocimientos y así también poder aplicar estos conocimientos a algún proyecto, alguna investigación, ¿no? Que podemos desarrollar tanto para obtener el grado o sino también para poder hacer alguna aplicación en campo, ¿no? Perdonen un momento, voy a apagar esta radio. Ya. Entonces, lo que corresponde ver el día de hoy son los niveles de organización biológica, ¿no? Ya íbamos adelantando un poco acerca de la importancia de los seres vivos como parte de estudio de la biología, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es un breve repaso, digámoslo así, acerca de la historia de la biología como una ciencia base, ¿no? Como una ciencia importante que da pie, pues, a conocimientos nuevos de la distribución de los seres vivos a lo largo del planeta, ¿no? Y también vamos a entender ahora sí, un poco más a detalle, cómo es que se organizan estos seres vivos a través de los niveles de organización, ¿no? Como preámbulo de este tema, si nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros nos organizamos en comunidades, ¿no? Y los animales, las plantas también tienen cierta distribución geográfica, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de entender y comprender el porqué de esa distribución. Y finalmente vamos a hacer un breve resumen de todo lo que vamos a ver a lo largo de esta hora y media, ¿no? Entonces, el propósito de la presente sesión va a ser identificar cuáles son esos niveles en la organización biológica.
¿no? Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder comprender justamente la importancia en cada nivel de organización y cómo es su interpretación, ¿no? Y de esa manera ustedes al finalizar esta clase van a poder orientarse mejor en lo que es la comprensión de este tema. Hasta ahí estamos bien, chicos. Por favor, su reacción. Ok, ¿vamos bien? Si tuviera alguna interrupción, algún corte de línea o el audio se entrecorta, me lo hacen saber también, por favor. Entonces, aquí en la proyección, en la pantalla, ustedes pueden ver un breve resumen de los personajes más destacados en la biología, ¿no? No son los únicos, ya les digo, pero son los más importantes, ¿no? Empezamos pues con Hipócrates, que es considerado padre de la medicina, que estudió las plantas con fines medicinales. Antiguamente pues el conocimiento que se tenía era netamente empírico, ¿no? No había una base científica como tal hasta que fue pasando los años y se fueron desarrollando los conocimientos como tal lo conocemos al día de hoy, ¿no? Aristóteles es considerado el padre de la biología, y esta es pregunta de examen, porque él empezó, aparte de también ser pionero, padre en otras disciplinas científicas, en la biología empezó a estudiar animales y sus estructuras orgánicas, ¿no? Tal como lo podemos ver en el resumen. Más adelante, Teofrasto hizo estudios y es considerado pionero en la botánica, ¿no? Recuerden que la botánica es una ciencia, es una disciplina, una rama de la biología que se encarga del estudio de las plantas, ¿no? Luego también como contribución importante al desarrollo de esta ciencia, Galeno, que fue un médico, en Roma practicó la disección de los animales, ¿no? Ahí ya más o menos podemos ir viendo cómo es que la curiosidad y la aplicación, digamos, no tan formal del método científico fue yendo en alza, ¿no? Luego, André Bersalio, que es el padre de la anatomía humana, realizó estudios con cadáveres humanos, ¿no? Pasó Mara con la idea de qué, de entender el funcionamiento, la fisiología y entender algunos procesos también en los seres vivos, en este caso en los humanos, ¿no? Con la participación y la colaboración de Francisco Redi, en el año 1626, más o menos, eh, es que se empiezan a dar los experimentos como tal, ¿no? Francisco Redi desarrolló un experimento, de repente ustedes pueden googlear y poner Francisco Redi y van a ver toda una investigación que hay alrededor de él, ¿no? Pero como resumen es que él afirmaba que los seres vivos provenían de seres preexistentes, ¿no? O sea que la vida ya se sucedía de una anterior. Pues ya más o menos se iba unificando ciertos conocimientos, ciertas experimentaciones, ¿no? Y más adelante Robert Hooke, que es el pionero de la biología celular, fue el primero en usar la palabra célula. Esta palabra célula va a ser bien utilizada o muy utilizada a lo largo de todo el curso, ¿no? Vamos a entender en la siguiente sesión, no se lo pierdan también, a qué llamamos célula, cómo es su distribución y qué tan importante es y por qué se le dice la unidad básica y fundamental de la vida, ¿no? Entonces, utilizó esta palabra justamente para designar las cavidades de las láminas de corcho, ¿no? Que él observaba a través de un microscopio rudimentario que él había diseñado, ¿no? Más adelante, Anthony van Leeuwenhoek construyó los microscopios y observó los primeros microorganismos de diversos animales, ¿no? Y a estos los llamó pequeños animálculos, ¿no? Entonces, o animáculos, en referencia a que él en su observación miraba pues en una gota de agua, por ejemplo, pequeños seres diminutos que se movían, ¿no? Entonces, ustedes más o menos pueden entender la complejidad o el gran descubrimiento que tuvo en ese momento Anthony van Leeuwenhoek. Bueno, él es considerado también el padre de la microbiología, ¿no? Más adelante, de repente, si ustedes llevan el curso de microbiología, se va un poco a detallar o van a detallar un poco más acerca de las contribuciones que hizo en la disciplina o en la ciencia de la microbiología, ¿no? Más adelante, Carlos Linneo, que es considerado el padre de la taxonomía. La taxonomía es una disciplina de la biología que justamente se encarga de clasificar, ordenar, ¿no? Así como nosotros clasificamos de repente en nuestro armario
nuestra ropa por colores, por tipo, de repente si es polo, si es camisa, si es pantalón, igualito el señor Carlos Linneo, que es el padre de la taxonomía, introdujo la clasificación biológica y la nomenclatura, ¿no? Para poder ordenar y llevar un mejor estudio de los seres vivos que ya se estaban empezando a estudiar con más fuerza. Más adelante, una serie de personajes también empezaron a hacer sus contribuciones en el desarrollo de la biología como la ciencia, ¿no? Desde sus disciplinas, desde sus campos de estudio. Entonces, George Luz, por ejemplo, trabajó en el campo de la zoología, ¿no? Recuerden que la zoología es una rama también de la biología que se encarga de estudiar a los animales, ¿no? Cuál es su clasificación, su tipo, todo eso que tiene que ver con los animales. Y recuerden que la botánica es de las plantas, ¿no? Entonces, lo más importante o la contribución más importante de cada uno de estos personajes a lo largo de la historia de la biología fue la de Charles Darwin, ¿no? Con el que, digamos, se sentaron las bases de una disciplina que es la evolución, ¿no? Y aquí hay mucha controversia, ¿no? Cuando uno habla de evolución, pues a veces chocamos mucho con el tema de las creencias religiosas que podamos tener nosotros, ¿no? Y en esta parte quisiera yo hacer un pequeño paréntesis y pedirles de pronto cierta apertura mental por un tema de que estamos explicando una ciencia que se basa pues en evidencias y en lo que se ha ido generando y de pronto algunas creencias que podamos tener, tratar de mantenerlas ahí, ¿no? Todo con el respeto debido, obviamente, ¿no? Entonces, y aquí van a poder entender ustedes cómo es que estas bases de la evolución hasta el día de hoy o estas leyes se siguen utilizando y aplicando para poder explicar ciertos fenómenos a nivel de la distribución, los cambios poblacionales que puede haber en diferentes tipos de especies de plantas o animales, ¿no? Luego, otro personaje importante es Gregor Mendel, ¿no? Gregor Mendel es considerado el padre de la genética porque hizo estudios experimentales con guisantes, ¿no? De repente en algún momento lo han escuchado, entonces él hacía experimentos seleccionando semillas de guisantes y generaba otras variedades, ¿no? O si no, covariedades también. Entonces él explicaba pues que la herencia se transmitía de generación en generación, ¿no? Y es hoy lo que podemos ver, ¿no? A veces esta palabra o esta frase típica que dice, hoy es igualito a ti, ¿no? Entonces, más o menos esa frasecita es igualito a tu papá o es igualito a tu mamá, pues tiene que ver con la biología, ¿no? Que es a través de la transferencia genética de ciertas características, ciertos rasgos que nosotros tengamos, ¿no? A nuestra descendencia. Sí, eso es a manera de resumen de las importantes contribuciones que surgieron en la biología, ¿no? Ahora, vamos a comentar acerca, o vamos a hacer un breve recorrido acerca de la historia de la biología, pero relacionado al origen de la vida en la Tierra, ¿no? Y aquí también vamos a chocar un poco con la religión, pero no es el tema, ¿no? Eh, la ciencia nos dice de que la vida en la Tierra surgió hace millones de años atrás, ¿no? Aquí ustedes en esta diapositiva que estoy señalando, ahora vamos a poner un puntero. Mm, parece que esto no me permite ver un momento. Ya. El origen de la vida en la Tierra se remonta a miles y miles de años atrás. Obviamente, cuando se originó la vida en la Tierra, anterior a eso, pues teníamos nosotros unas condiciones ambientales muy inhóspitas, muy hostiles para el desarrollo de la vida en la Tierra, ¿no? La historia científica reporta que los primeros organismos que aparecieron en la Tierra fueron, digamos, células, ¿no? Pequeñas células, que luego, conforme se fueron adaptando, empezaron a generar condiciones oxigénicas del ambiente, ¿no? Porque anterior a esto, en la antigüedad, hace millones de años atrás, la Tierra tenía una atmósfera muy reductora, ¿no? Demasiado tóxica, por así decirlo en palabras sencillas, pero con demostraciones científicas, que lo vamos a ir viendo más adelante, se logra demostrar, o lograron demostrar algunos científicos, de que se originaron moléculas orgánicas, ¿no? Que es el tema de la próxima sesión,
moléculas orgánicas complejas que fueron juntándose por una serie de reacciones bioquímicas a lo largo de los años para dar origen a las células antiguas, ¿no? Estas células antiguas, conforme iba evolucionando y conforme iba mejorando las condiciones ambientales, sobre todo las condiciones de oxigenación, en la Tierra empezaron a generar, por ejemplo, organismos microbiológicos como las cianobacterias. Las cianobacterias son pequeñas células, ¿sí?, por así decirlo, que generan fotosíntesis, al igual que las plantas, ¿no? Normalmente la producción de oxígeno nosotros lo asociamos a las plantas, ¿no? Sí, es cierto, es lo correcto, pero el mayor porcentaje de producción de oxígeno en el planeta Tierra es gracias a las microalgas o a las cianobacterias también, ¿no? Entonces, estas cianobacterias hicieron pues que el ambiente en ese entonces empezara a cambiar, ¿no? Sobre todo a volverse un ambiente oxigénico. Y luego empezaron las reacciones químicas en el agua y también empezaron a dar condiciones para que la vida en la Tierra, como la conocemos, surja, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de varios de millones de años atrás, ¿no? Entonces acá nos dice que la línea cronológica de la vida en la Tierra nos muestra pues que el 80% de la historia de la vida fue exclusivamente microbiana, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya aquí en el presente, los seres humanos hemos aparecido ya casi en la última etapa, digamos, ¿no?, de esta línea cronológica. Y la gran parte de esta línea pues la ocupan los microorganismos, ¿no? Entonces, a partir de ciertas condiciones de aumento de oxígeno en el ambiente, pues se fueron dando condiciones para que pueda darse el desarrollo, por ejemplo, de invertebrados mayores, de plantas vasculares, de mamíferos y posteriormente nosotros los seres humanos, ¿no? Y en esta gráfica que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, es un árbol, digamos, es una clasificación que se hace de los organismos vivientes en base a estudios genéticos, estudios moleculares, ¿no?, que logran clasificar la vida en la Tierra en tres grandes dominios, ¿no? El dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucarias, ¿no?, el dominio eucaria que le llaman. Dentro de este dominio eucaria nos encontramos nosotros. Entonces, es una manera de que los biólogos hacen, o los biólogos de evolución hacen, para poder entender y estudiar mejor la vida en la Tierra. Entonces, existen algunas teorías, lógicamente como en toda ciencia, que empezaron a tratar de explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Tenemos la teoría creacionista, que, bueno, es explicada en la Biblia, ¿no?, que es un origen sobrenatural, que fue creado de la nada, ¿no? Solo aquí existe un creador que es Dios, ¿no? Existe otra teoría también del origen de la vida, que es la teoría de la panspermia, que los seres vivos llegaron a través de meteoritos, ¿no?, de otro planeta. Esta idea o esta teoría actualmente puede ser, digamos, corroborada, comprobada. Se están haciendo estudios inclusive mandando microorganismos al espacio. De hecho, hace unos años atrás, una colega participó de un proyecto con la NASA para enviar microorganismos tolerantes a radiaciones y ver pues si podían resistir condiciones exógenas fuera del planeta, ¿no? Entonces, no se descarta esta teoría, en verdad, porque a veces cuando uno hace un estudio o la NASA hace estudio de la vida en otros planetas, se podría llegar a determinar de que sí, ¿no? Existen elementos, existen compuestos químicos, moléculas, átomos, que son parte fundamental de la estructura química del ser vivo, que lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces eso pues no hace que esta teoría sea tan descabellada, entre comillas, ¿no? Y luego pues tenemos la teoría de la generación espontánea, ¿no? Que, por ejemplo, Van Helmont, que es uno de los que también contribuyó al desarrollo de la biología como tal, realizó un experimento con ratones, ¿no? Entonces, en donde él aseguraba de que si yo le daba condiciones de comida, condiciones adecuadas aquí, iba a aparecer una vida de la nada, ¿no? Entonces, eh, mm, cosa que no es cierto, ¿no? Fue demostrada por Francesco Redi cuando él, por ejemplo, tenía en un vaso la misma proporción de carne,
uno lo sella y otro lo deja abierto, ¿no? Y ve pues que se necesita de algo para que pueda generarse, ¿no? En este caso la mosca puso sus huevos y se empezó a putrefactar la carne y salir las larvas, ¿no? Entonces, con experimentos sencillos fueron demostrando y rebatiendo teorías que en ese momento eran ampliamente aceptadas, porque en la edad antigua, digamos, se tenía mucho la creencia en Dios, ¿no? La gente era muy católica, ¿no? Y la teoría, digamos, que explica mejor el origen de la vida en la Tierra, pues es la teoría del origen químico de la vida, ¿no? A través de los científicos Oparin y Haldane, en el año 1921, ellos propusieron que la formación de moléculas o biomoléculas inorgánicas pues surgieron a partir de combinación de moléculas o de átomos de cierto tipo, ¿no? Por ejemplo, carbono, nitrógeno, oxígeno, y fueron generando, por ejemplo, pequeños monosacáridos, azúcares, algunas grasas simples, algunos aminoácidos. Esta teoría fue probada por Miller y Urey. Yo les invito a que puedan ampliar mejor lo que les estoy diciendo porque esto es parte de otra clase mucho más amplia, pero igual estamos haciendo algunos alcances acá, ¿no? Entonces, demostraron ellos a través de este aparato la formación espontánea de componentes inorgánicos en condiciones atmosféricas tempranas de la Tierra, ¿no? Como les mostraba aquí. Ellos simularon en su experimento condiciones de, digamos, de atmósferas muy reductoras, con bajos niveles de oxígeno, y en esas condiciones fueron capaces de sintetizar moléculas inorgánicas, perdón, moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos, ¿no? Es una muy buena teoría que explica mejor cómo se pudo haber dado esta generación de vida en el pasado, ¿no? Entonces, la teoría de la evolución química y celular es la más aceptada actualmente, ¿no? Que mantiene o tiene la posición de que la vida surgió a partir de una materia inerte, ¿no? De compuestos químicos, en donde las condiciones de la Tierra eran muy distintas a las actuales, ¿no? Entonces, se supone, por ejemplo, que hace millones de años atrás el océano era primitivo, surgieron moléculas imprescindibles para la evolución química, se llama esta parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos nitrógeno, tenemos azufre, hidrógeno, y la combinación de estos, la configuración de estos, pues con el paso de los años fue dando una evolución prebiótica, ¿no? En lo que se formaron estos polímeros, moléculas orgánicas, pero con cierta capacidad de replicación, ¿no? Esta palabra replicación la vamos a ver más adelante cuando toquemos la célula y cómo es que la célula tiene esa capacidad de multiplicarse, de dividirse para generar nuevas células y así poder, por ejemplo, cuando nos cortamos alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, un dedo, pasa el tiempo y tenemos esa capacidad de autorregenerarnos, ¿no? Y esto se explica debido a la capacidad que tiene la célula de replicarse, de dividirse, ¿no? No se preocupen, lo vamos a explicar con más detalle más adelante en las clases. Entonces, después de esta evolución prebiótica, de esta evolución química, finalmente estas moléculas se organizaron, ¿no? Tuvieron esa capacidad de organizarse eh, y separarse y distinguirse y especializarse para dar forma a las primeras células bacterianas, a las primeras formas de vida en la Tierra, ¿no? Que posteriormente fueron evolucionando de acuerdo a esta teoría. Entonces aquí, en esta gráfica, se observa muy bien cómo es que se dio desde la formación de la Tierra las condiciones necesarias para que la evolución de la vida o la evolución biológica se fuera dando hasta lo que conocemos y podemos percibir el día de hoy, ¿no? Al inicio teníamos en la mayor parte de la historia de la Tierra condiciones anóxicas, ¿no? Condiciones de cero oxígeno. Luego, conforme se iban formando estas moléculas y transformándose y generando las células, estas células pues permitieron de que el ambiente empezara a generarse o de oxígeno, ¿no? Era un ambiente rico en oxígeno. Si ustedes ahora relacionan condiciones ambientales con formas de vida que puedan haber en ese entonces, ya estamos hablando de estas interacciones que conocemos el día de hoy como ecosistema, ¿no?
Luego empezaron a distinguirse o a separarse o digamos a especializarse las bacterias en bacterias que crecían en condiciones anaeróbicas, o sea, cero oxígeno, bacterias fotosintéticas que tenían la capacidad de generar oxígeno, inclusive las bacterias fueron antes que las plantas todavía, como pueden ver acá. Luego bacterias aeróbicas, cianobacterias oxigénicas, perdón, algas unicelulares, algas macroscópicas, y luego vamos subiendo en el nivel de especialización invertebrados, vertebrados, ¿no? Hasta lo que nosotros somos el día de hoy. Entonces es un breve repaso, es un breve concepto de cómo se ha ido dando esta evolución desde las primeras moléculas inorgánicas hasta la vida compleja que conocemos el día de hoy. ¿Cómo tenemos una evidencia científica de que realmente esto que estoy diciendo ha pasado? Son los estromatolitos, ¿no? ¿Qué son los estromatolitos? Los estromatolitos son arrecifes microbianos formados por la actividad de las cianobacterias. Estos microorganismos que se acuerdan que les decía que empezaron a generar oxígeno para poder cambiar la condición atmosférica de la Tierra antigua, ¿no? Entonces, este es el registro o la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra, los estromatolitos, ¿no? Esto es como cultura general también para ustedes. Si les preguntan en algún examen cómo se tiene evidencia de la vida más antigua en la Tierra, pues es a través de los estromatolitos, ¿no? Si uno va y saca una muestra de este estromatolito y lo mira al microscopio, va a ver estas células que corresponden pues a las cianobacterias de hace millones de años atrás, ¿no? Ahora, continuamos entonces. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, claro. Perfecto, continuamos entonces. Bien, ¿quién empezó, digamos, o sentó las bases, como les comentaba al inicio en estas diapositivas, para poder estudiar cómo es que, cómo se explicaba, mejor dicho, tanta diversidad de animales, ¿no? Porque si ustedes simplemente van a algún zoológico cercano al que tengan o en algún momento de pronto hayan tenido oportunidad de visitar el Parque de las Leyendas acá en Lima, vemos pues que hay diferentes tipos de animales, ¿no? Y de esos animales se agrupan en especies también, ¿no? En diferentes especies. Por ejemplo, tenemos peces, pero hay diferentes tipos de peces, ¿no? Tenemos peces de la costa, tenemos peces de los ríos, tenemos peces de la selva, pero al final de cabo son peces, ¿no? Pero, ¿qué hace de que sean tan diversos, que hace que sean diferentes? Entonces, el primero que empezó a tratar de explicar, y lo explicó muy bien, fue Charles Darwin, ¿no? En el libro que publicó El origen de las especies, ¿no? En donde él estudió, digamos, la historia a través de la evolución, ¿no? O la historia evolutiva. Anteriormente se estudiaba, digamos, o se tenía registros de animales pasados a través del estudio de la paleontología, ¿no? Que era a través del examen de los fósiles y de la biología comparada, que era comparando ciertas características de los organismos vivos que pudieran tener en común para poder agruparlos, ¿no? Entonces, eh, todas estas disciplinas al final concluyeron y conllevaron a que se dé una explicación más científica a través de la filogenia, ¿no? Esta palabra filogenia hace referencia a la historia evolutiva de las especies que el día de hoy conocemos en la Tierra. Entonces fue Charles Darwin quien en su libro El origen de las especies explica justamente esta diversidad de especies y cómo a interpretación de él a través de las evidencias que ha recolectado durante años en sus viajes a lo largo del mundo, pues llega a la conclusión de que las especies se originan a partir de un ancestro común, ¿no? Que les hereda, ¿no? Ciertas características, ciertas cualidades adaptativas para que puedan subsistir
y hacer frente a condiciones ambientales o frente a sus competidores en el ecosistema que puedan estar desarrollándose, ¿no? Esta imagen explica mejor lo que estoy diciendo. Él, en uno de sus tantos estudios que realizó, por ejemplo, en la isla de los Galápagos, estudió o generó el árbol familiar de 14 pinzones, ¿no? Estos pinzones son unas aves que se alimentan de frutos, de semillas. Él planteó que estos pinzones, por la variedad que tenían, si ustedes ven, todos son pinzones, pero la principal diferencia que ustedes ven aquí es en el pico, ¿no? Todos tienen diferentes formas de pico, ¿no? Y diferentes colores, pero lo más resaltante para Darwin en su momento, cuando él hizo sus exploraciones, fue la forma del pico. Y cada uno de esta forma estaba condicionado o estaba adaptado digamos, al ambiente en donde este se desarrollaba, ¿no? Este pajarillo se desarrollaba, ¿no? Por ejemplo, él plantea al final de sus investigaciones de que todos estos o estas divergencias se originaron a partir de un ancestro común. Y esto mismo lo hizo para la explicación evolutiva del ser humano, ¿no? Él mencionaba pues que los seres humanos se originaron de un ancestro común primate, ¿no? Que tratando de desacreditar esta teoría o esta explicación que daba Charles Darwin en su momento, la Iglesia Católica pues empezó a caricaturizar eh, a Charles Darwin, inclusive lo dibujaron, ¿no? Una caricatura sale la cabeza de Charles Darwin con un cuerpo de mono, ¿no? Entonces se escandalizó todo el mundo pensando de que él decía que nosotros descendíamos de los monos y hubo una tergiversación, pero que se extendió a nivel del planeta, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando uno realmente agarra el libro, porque es un libro publicado, lee con paciencia y con el rigor científico que la vez pasada en la anterior clase les enseñé a través del método científico, uno pues logra entender de que realmente estas condiciones de variación en los picos son heredados a las generaciones futuras, ¿no? A las generaciones que siguen. Y esto también es condicionante a que se adapten, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo más sencillo. Vamos a hablar de la trucha. ¿Por qué la trucha crece en agua, en ambientes fríos, no en agua fría, y en agua dulce? Obviamente porque no está adaptado, internamente sus órganos no están adaptados o no tiene condiciones adaptativas, la palabra clave en biología es adaptación, para poder, por ejemplo, vivir en ambientes salinos. ¿Qué pasa si yo quiero cultivar truchas en el mar? No me van a crecer porque no son sus condiciones. Entonces, lo mismo trató de explicar hace muchos años atrás Charles Darwin, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, al tratar de explicar el origen evolutivo del ser humano, pues fue traído a menos, ¿no? Pero en esta clase pues espero un poco recuperar su memoria para que se pueda entender en el sentido de que él trataba de explicar y hacernos entender de que la evolución justamente en diferentes tipos de especies, al final de cuentas, nos va a demostrar o nos va a explicar la diversidad que hay actualmente, ¿no? Porque todo parte, estimados estudiantes, de una historia evolutiva previa, ¿no? Que obviamente nuestra generación no la va a ver, ¿no? Porque estos cambios se dan en muchos años a lo largo, ¿no? En el desarrollo, en un periodo de tiempo largo, mejor dicho. A veces, como el ser humano tiene pues un horizonte de vida hasta los 70 años, más o menos, lamentablemente no, nuestra generación o nuestra siguiente generación no va a poder ver algunos cambios evolutivos, ¿no? Un poco para explicarles, actualmente nosotros tenemos la costumbre de escribir mucho con los dedos pulgares en el celular, ¿no? Entonces, lo que se plantea la hipótesis y algunos biólogos evolutivos es que más adelante vamos a dejar de utilizar tanto ya nuestros demás dedos que más vamos a adaptarnos a utilizar los dedos pulgares y así esta adaptación va a ser transmitida de generación en generación, ¿no? Entonces,
¿Y por qué plantean eso? Porque hay base científica que explica que las variaciones genéticas o las adaptaciones que se dan en el entorno son transmitidas. Entonces, en resumen, la idea con esta explicación es que la evolución a nosotros nos permite explicar la unidad y la diversidad. La unidad, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de unidad, nos referimos a que todos estos seres vivos, sean plantas, sean bacterias, sean seres humanos, sean pájaros, tienen como base a la molécula del ADN, ¿no? Es única. Y esta molécula de ADN contiene información de estos cambios justamente que les explicaba, ¿no? Que van a generar la enorme diversidad que tenemos, ¿no? Solo en el Perú, o el Perú es considerado un país megadiverso, no solo en plantas, sino también en animales, en todo, ¿no? Entonces, esta diversidad es explicada gracias a la evolución. Y más adelante también, otro científico importante, Ernest Haeckel, en el año 66, en 1866, él trataba a través de justamente de estos conceptos de la filogenia o la historia evolutiva, clasificar a los seres vivos para un mejor entendimiento, y él lo que hizo es un primer intento de describir justamente esta historia evolutiva, eh, poniendo como tronco o como raíz un ancestro común para todos, ¿no? Entonces, a través del cual él intentó clasificar a los seres vivos en tres grupos, ¿no? El grupo de las plantas, el grupo de los protistas y el grupo de los animales. Hace muchos años atrás, revisando libros antiguos de biología, todavía vamos a poder encontrar este tipo de clasificaciones que actualmente ya no se utilizan, ¿no? Actualmente se utiliza otro tipo de clasificación, ¿no? Posteriormente, en el año 1966, Robert Whittaker propuso un esquema de clasificación en 5 reinos, ¿no? Y yo sé que de pronto los que hemos estudiado en colegio hace muchos años atrás, en primaria de repente nos han explicado estos 5 reinos, ¿no? Reino Plantae, reino Fungi, reino Animalia, reino Protista, reino Monera. ¿Sí? Entonces es un intento más de poder agrupar a los seres vivos que hay en el planeta para poder estudiarlos mejor y entender su historia evolutiva, ¿no? Entonces, eso es la idea que quisiera que me capten, de que los esfuerzos que se vienen o se han venido realizando por los biólogos, por los científicos, por los taxónomos, es con el fin último de qué, de entender mejor y poder estudiar mejor a los seres vivos. Un ejemplo sencillo en su carrera, si ustedes quieren, por ejemplo, entender cómo es la dinámica o la calidad de las aguas, eh, ustedes primero van a seleccionar qué tipo de agua yo voy a tratar de medir su calidad, ¿no? Entonces yo lo clasifico. Inclusive hay normativa ambiental que te clasifica los tipos de agua, ¿no? Entonces este es agua salobre, este es agua salada, este es agua residual, este es agua potable, este es agua de bebida, etcétera. Entonces lo mismo hacen los biólogos para poder explicar la diversidad de los seres vivos y poder agruparlos para un mejor entendimiento, y cosa que así también se desarrolla un profesional o las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, aquel profesional que estudia las plantas es un biólogo, sí, pero con especialidad en botánica. Aquel profesional que estudia a los animales es un biólogo con especialidad en zoología, ¿no? Puede ser también un veterinario, puede ser un zootecnista también, pero gracias a esta clasificación, pues se abarca solo un grupo, ¿no? No se estudia todo. Entonces, a veces también ser todista no es bueno porque no podríamos estudiar todo, ¿no? Porque es complejo. Y más adelante ya, conforme se fue avanzando en la biología celular y en la biología molecular, ¿no? Yo sé que la biología molecular para ustedes ha sido bien familiar en las épocas de pandemia porque siempre nos pedían una prueba molecular para descartar COVID, ¿no? Entonces, la prueba molecular para descartar COVID basa su principio en detectar esta biomolécula del virus, ¿no? Que en este caso es el ARN, es igualito que el ADN, pero en este caso se va a diferenciar en ciertas características que no vamos a ir viendo más adelante, pero no quisiera marearlos en este momento, ¿no?
Pero la idea es que en esa prueba se buscaba el material genético del virus. Entonces, eh, este mismo principio fue planteado para la clasificación de los seres vivos en tres grandes dominios, ya no en cinco, ya no en tres, ¿no? Sino en tres grandes dominios, pero en base al material genético que era común, ¿no? Yo les mencionaba acá la palabra unidad, ¿no? Esta unidad hace referencia justamente a que este material genético es único, no varía, ¿no? Se mantiene constante en el tiempo. Y justamente fue el científico Carl Woese, merecedor del premio Nobel, que a través del material genético que se encontraba en el ribosoma vamos a ver que es un organelo que se encuentra en las células. En la próxima clase vamos a ver y vamos a recordar esta palabra, pero les adelanto, ¿no? Entonces, tiene este material genético que se conserva a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, Wood reconoció que los genes que codifican este ARN, que es un material genético, son excelentes candidatos para el análisis filogénico. Este análisis filogénico, en otras palabras, es un análisis de la historia evolutiva, ¿no? Para saber cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo a través de este material genético, ¿no? Entonces, él plantea que hubo hace muchos y millones de años atrás un ancestro común, único para todos, o en pocas palabras llamado Luca, ¿no? Luca dio origen a estos tres grandes dominios, ¿no? Al dominio bacteria, al dominio de las arqueas y al dominio eucaria. Entonces, actualmente el sistema de clasificación más aceptado ampliamente es la clasificación en tres dominios propuesta por Carl Woese. Ya es pregunta de examen. ¿Se basó en qué? En una molécula o en secuencias de ARN ribosómico. Y aquí vemos el detalle, ¿no? Tenemos el ancestro común. Para explicarles mejor, voy a detenerme un poco acá. En la imagen superior, en la parte A, para poder entender este complejo sistema de clasificación de los seres vivos, lo que hacemos los biólogos es aislar microorganismos de ambientes y le estudiamos el ADN, ¿no? El ADN en representación gráfica es un sistema helicoidal como si fueran dos cintas, ¿no? Unidas por enlaces. Y esos de aquí tienen información que nosotros, utilizando equipos sofisticados, hacemos secuenciamiento y generamos códigos, ¿no? Algo así como los bits 1, 0, pero en este caso son información de moléculas que tiene este ADN, ¿no? Y analizamos en un secuenciador y vemos cuáles se parecen, cuáles tienen compuestos o códigos diferentes y los agrupamos. Entonces, de esa manera se ha permitido clasificar mucho mejor y con mayor precisión en base al material genético y se ha podido dividir a los seres vivos en tres dominios. Si nosotros vemos en la rama color verde, en el dominio de la eucaria, tenemos este tipo de organismos, ¿no? Estos diferentes tipos de organismos. Dentro de ellos estamos los animales, ¿no? Están los hongos y están las plantas. Como ustedes pueden ver, nosotros somos una pequeñísima parte de toda la diversidad que hay. Si ustedes observan aquí, las bacterias son las más diversas, ¿no? Entonces eso es para más o menos también darnos una idea y entender que los seres humanos no somos, digamos, los reyes del planeta como creemos, ¿no? Actualmente, ¿no? Solo que nos diferenciamos de los demás porque podemos hacer este tipo de estudios, este tipo de clasificaciones para poder entender mejor nuestro entorno, ¿no? Pero como ustedes ven, somos una pequeñísima parte en la clasificación de la vida. Esta clasificación también a nosotros nos permite ordenar y entender mejor, ¿no? Seguro este tipo de clasificaciones es muy común que ustedes lo vean, sobre todo los ingenieros ambientales, en informes de líneas base biológicas, ¿no? Entonces, cuando queremos saber qué especies hay, antes de instalar algún proyecto, hacemos una evaluación de impacto ambiental, ¿no? O el famoso EIA, en donde tiene componentes biológicos, ¿no? La línea base biológica. Y ahí el botánico, el zoólogo o en conjunto o otros profesionales
les van a remitir a ustedes o ustedes van a tener la oportunidad de revisar un estudio de impacto ambiental o planes de manejo ambiental en donde van a encontrar este tipo de nombres, este tipo de notación científica, ¿no? O este tipo de palabras, este tipo de conceptos, que a partir de ahora creo que no va a ser tan complicado para que ustedes lo puedan entender. Son rangos taxonómicos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un hermoso zorrito, ¿no? Un zorro común, un zorro rojo, un zorro de los Andes. Eh, nosotros, para el común, digamos, que no entiende de biología, pues vemos y decimos que es un zorro, ¿no? Pero al biólogo o al taxónomo, lo va a clasificar y lo va a agrupar y lo va a poner en un determinado rango taxonómico, se llama, ¿ya? Este rango taxonómico, pues justamente permite un mejor estudio, un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, los rangos taxonómicos, en pocas palabras, son una forma en que los científicos organizan la información para poder entender las relaciones que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, el zorro pertenece al dominio Eucaria. Hemos visto que la Eucaria está dentro de los animales también. Al, al reino Animalia, al filum Chordata, es un mamífero, ¿no? Una clase mamífera, al orden de los carnívoros, la familia de los cánidos. En esta familia nosotros podemos encontrar a los perros también, a los lobos, porque son cánidos, ¿no? Pero ¿qué lo hace diferente? Es el género y la especie, ¿no? El género es Vulpes vulpes, ¿no? El nombre científico del zorro es Vulpes vulpes, ¿no? Entonces hay una nomenclatura que también se utiliza para poder nombrar científicamente a estos animales, a estas plantas también. Yo creo que con esta imagen va a quedar, van a tener un mejor entendimiento de lo que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, dentro del dominio eucaria tenemos plantas, animales, ¿no? Eh, de diverso tipo acá, ¿no? Y nosotros vamos a ir bajando ya hasta llegar a una sola especie, ¿no? Vemos acá que hay diferentes tipos de osos, diferentes tipos de tigre, de delfín, ¿no? Entonces, este es el dominio, ¿no? El dominio de los eucariotas. Luego vamos a separar a las plantas de los animales, ¿no? Si solo empezamos a estudiar a los animales, vamos a estar en el reino animal, ¿no? Luego vamos a estudiar solo a los que son cordados, ¿no? A los que tienen estructura ósea, de repente ciertas funciones particulares, y luego vamos a ir clasificándolo un poco más fino, ¿no? A solo aquellos que sean mamíferos. ¿Una rana será mamífero? No, ¿sí o no? Entonces vamos a ir separándolo y agrupándolos. Luego, en el orden, ¿un delfín será carnívoro? No, ¿verdad? ¿Una cebra es carnívoro? Tampoco. Entonces vamos agrupando ya más específico a los carnívoros, ¿no? Tenemos a los osos, al tigre y al lobo. Y ahora, si queremos ya agrupar en familias, en familia de los úrsidos, que son los osos, vamos a ir delimitando toda esta gráfica de los animales y plantas a unos cuantos, ¿no? Osos. Ahora, si yo quiero estudiar simplemente al género Ursus, reduzco más todavía en la clasificación taxonómica y solo estudio a los osos. Ahora, si yo quiero estudiar de estos tres osos al oso negro, entonces ya voy llegando hasta el nivel de especie, ¿no? Que es el nivel más específico, valga la redundancia, de un organismo, ¿no? Si nosotros Profesor, empezamos, disculpe, compañero, su cámara. a ver, un momento. Jonathan, tu cámara está prendida, apaga. Se te está yendo calato. Eso, man. Es otro congresista, ¿no? Es de ambiental. Ya se ha dado cuenta, creo. Continúe, profesor. A ver, chicos, momento ameno de la noche para despertarnos. Ya,
Profesor, no se lo escucha. Ah, perdón, estaba apagado mi audio. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, Sí, sí, ok. sí. Entonces les comentaba que la ecología es una de las disciplinas, o ahora es considerado también una ciencia aparte, que intenta explicar la compleja relación que hay de los organismos que estamos viendo anteriormente con su medio ambiente, ¿no? Justamente Ernest Haeckel es el padre de la ecología, que él en sus investigaciones intenta explicar pues el complejo o la compleja interacción que hay entre estas diferentes especies que se han ido agrupando para un mejor entendimiento en orden, en género, en familia, ¿no? Y finalmente poder explicar a través de la ecología y sus diferentes conceptos la biodiversidad que existe en el planeta Tierra, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver la diversidad de insectos, ¿no? Ven ahí dicópteros, ortópteros, hemípteros, ¿no? Son términos que utilizan los entomólogos, en este caso, que se dedican a estudiar este tipo de especies, ¿no? Entonces, la ecología a nosotros nos permite entender cuán diverso es, ¿no? Los seres vivos en el planeta, ¿no? Existen tres tipos de biodiversidad, ¿no? Simplemente podemos explicarlo con esta imagen. Tenemos una biodiversidad genética, porque aquí vemos que hay diferentes formas, diferentes colores, diferentes variaciones que justamente son transmitidos de generación en generación a través de la genética, ¿no? Vemos, por ejemplo, lepidópteros, que son el grupo de las mariposas, de diferente color, ¿no? Diferente forma, diferentes especies. Y justamente también existe la biodiversidad de especies, perdón, ¿no? Ustedes ven diferentes tipos de insectos, ¿no? Diferentes especies de insectos aquí. Y también la biodiversidad de ecosistemas, ¿no? Existen diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistemas, por ejemplo, desérticos, ecosistemas andinos, etcétera. Entonces, es algo que ya nosotros estamos siempre en contacto, pero que ahora vamos a entender mejor con esta clase, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta para pasar ya a la última parte de la clase? ¿O continuamos? Ok, continuamos. Por favor, Todo apaguen claro, sus... profesor. Inclusive, este, este, todos esos libros, profesor, están en el aula virtual. Sí, los voy a subir, no se preocupen. Ya, ya, profesor. Por favor, asegúrense de apagar su cámara. No, no querrán salir grabadas otra vez. Ya. Entonces, todo este preámbulo a nosotros nos permite explicar finalmente cómo es que se organizan los seres vivos, porque hay jerarquías, ¿no? Al igual que en nuestro trabajo tenemos un jefe, tenemos, digamos, supervisores, tenemos también personal a nuestro cargo. Lo mismo, digamos, pasa a nivel de los seres vivos, ¿no? Hay una jerarquía, hay un nivel de organización, ¿no? Este nivel de organización justamente se explica en el hecho de que tengamos esta enorme biodiversidad, ¿no? Entonces, los niveles de organización biológica tienen distintos grados de complejidad, ¿no? Dependiendo de cómo se organizan. En esta imagen derecha ustedes pueden ver la organización jerárquica, cómo va subiendo desde el átomo hasta terminar en un organismo tan complejo, ¿no? Pues, la explicación viene ya desde la parte biológica de cómo se ha ido dando esta interacción, esta relación, esta agrupación para tener estos diferentes niveles jerárquicos, ¿no? Y a continuación vamos a ir detallando uno por uno. Pero la idea es que ustedes tengan en mente de que los átomos se agrupan para formar moléculas. Estas moléculas se agrupan para formar compuestos subcelulares, ¿no? Moléculas más complejas como organelos, por ejemplo, mitocondrias, que vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y estos componentes subcelulares se agrupan para dar origen a la célula, ¿no? A la célula como unidad fundamental de la vida. Y un conjunto de células conforma un tejido, ¿no? Por ejemplo, el tejido óseo, ¿no? Entonces, una célula ósea, por ejemplo, se llama osteocito, ¿no? Entonces, la agrupación de estas células del mismo tipo genera un tejido, ¿no?
Y la agrupación de estos tejidos ya altamente especializados genera un órgano, ¿no? Por ejemplo, el hueso o en este caso el hueso. Y ya la agrupación o la conformación de estos órganos, de estos huesos, nos da origen a un sistema, ¿no? En este caso el sistema esquelético. Y finalmente la interacción de diferentes tipos de sistemas, por ejemplo el sistema reproductor, el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, dan origen al organismo complejo, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver cómo se ha ido agrupando desde los átomos para dar origen a una ballena, ¿no? Entonces, todo eso tiene un nivel de jerarquía, ¿no? Que es bueno entender para poder comprender mejor las próximas clases. Entonces, en el nivel atómico, bueno, es algo que ya conocemos, es algo que nosotros también hemos llevado en química de repente. Es un nivel en donde se encuentran, pues, los átomos, ¿no? Que son las unidades de la materia más pequeñas, que participan en reacciones químicas, justamente, y que conservan propiedades y características de un elemento. Decía el científico o el físico famoso Carl Sagan que somos polvo de estrellas, ¿no? Que justamente si nosotros empezamos a disgregarnos, a analizarnos internamente, vamos a llegar que somos finalmente pues un conjunto de átomos en la unidad más mínima posible, ¿no? Luego vamos escalando y vemos que en el nivel molecular, justamente las moléculas van a ser producto de la unión de estos dos o más átomos, ¿no? Y justamente, por ejemplo, la unión entre moléculas de hidrógeno con oxígeno genera el elemento vital que conocemos ahora, que es el agua, ¿verdad? Entonces, ahí ya más o menos vamos comprendiendo de cómo es que se originan estos complejos niveles jerárquicos de organización, ¿no? Y también estos átomos originan moléculas grandes, o las conocidas macromoléculas, que son, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN que les estaba explicando, ¿no? Todas estas cosas también en detalle ya vamos a ir adentrándonos en la siguiente sesión. Espero que no sea muy complejo la explicación, pero estoy tratando de resumir mejor, ¿no? Entonces, en el nivel atómico tenemos moléculas de átomos que se juntan y dan pie al nivel molecular, ¿no? Que es una agrupación ya un poco más compleja, vamos a decirlo, vamos a ir escalando y entender algunos compuestos importantes como las proteínas, carbohidratos, ¿no? Cómo es que se forman. Luego, la unión de estos compuestos orgánicos o macromoléculas dan origen a un nivel llamado nivel subcelular, ¿no? En algunos casos, de frente pasan a un nivel celular, pero yo trato de explicar este nivel subcelular porque también antes de la formación de estos complejos de las macromoléculas, da pie a que se formen ciertos organelos, ciertos elementos de la célula que son importantes también para la propia funcionalidad. Por ejemplo, los organelos como mitocondria, que es este de color anaranjado, que es importante para la respiración celular, ¿no? Y esto de aquí es un organelo de color verde, es un organelo de color verde que es importante para la fotosíntesis en las plantas, ¿sí? Entonces, luego, la interacción de estos organelos del nivel subcelular generan ya la célula como la conocemos, ¿no? Entonces, en este nivel ya vamos hablando de un desarrollo, de una especialización mucho más amplia, más sofisticada, ¿no? Entonces, en este nivel encontramos a las células propiamente dichas, por lo que es importante que ustedes recuerden lo siguiente. Si pueden, anótenlo o grábenselo, que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Es importante la célula, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos alguna sospecha, por ejemplo, de padecer algún tipo de enfermedad, en este caso como el cáncer, lo que hacen los médicos patólogos es, nos toman una pequeña biopsia y analizan cómo es la configuración o el ordenamiento de las células y si detectan alguna anormalidad, nos avisan y dicen, oye, ¿sabes qué? Tus células están creciendo mal,
y esto puede dar origen a que más adelante desarrolles un tipo de cáncer y no se pueda controlar, ¿no? Entonces, para controlar eso, pues se hace quimioterapia, radioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, todo parte de la célula, ¿no? Si ustedes ahora mismo, por ejemplo, se ponen a ver su mano, van a ver ustedes que la célula de la epidermis o de la piel, que es una célula también, tiene pelos de repente en algunos y tiene una conformación tipo una malla, ¿no? Se ve. Entonces es algo que en algunos casos se ve a simple vista, ¿no? Otro aspecto importante que ustedes tienen que recordar es que todas las células proceden de otras células anteriores, por multiplicación, por división, que también lo vamos a ver en la otra clase un poco más a detalle. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que las células contienen información genética que se hereda a las células hijas. Y es por eso que la información que pueda haber ahí, digamos que el ADN va a ser como un papelito escrito ya molecularmente, en donde se contiene la información de qué color de ojos va a tener tu hijo, qué enfermedad puede padecer más adelante, cómo va a ser, todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso lo contiene el material genético. Algunos ejemplos de células, por ejemplo, son las células de la sangre, los famosos eritrocitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una lámina en donde están analizando las células de la sangre, ¿no? Dependiendo de la conformación, dependiendo del tamaño, dependiendo de que si aparece o desaparece ciertos tipos de células en la sangre, lo asociamos a cierta enfermedad, a cierta infección, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante estudiar las células. Y en la parte de arriba, por ejemplo, vemos a las células de la neurona, ¿no? Una neurona, por ejemplo, con sus diferentes ramificaciones, ¿no? La célula ya es un nivel tan especializado, que ya, digamos, controla las partes vitales de un funcionamiento, ¿no? En el medio nosotros podemos ver las células del músculo, ¿no? Los miocitos, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Dependiendo de la configuración, nosotros podemos tener calambres, nosotros podemos tener espasmos, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros agrupáramos estas células o las células empezaran a agruparse aquí, ya empiezan a dar pie a un nivel mucho más superior, ¿no? A una agrupación de tejidos, ¿no? Al nivel tisular. ¿Qué cosa es un tejido? Un tejido está formado por un conjunto de células, ¿no? Son diferentes, son varias células, pero del mismo tipo, especializadas, ¿no? Como aquí dice, están especializadas en cumplir una función específica. Existen 4 tejidos básicos en el organismo, ¿no? Si hablamos de animales, por ejemplo, tenemos la célula epitelial, la que nos recubre, ¿no? ¿Cuál es su función? Recubre superficies, reviste vísceras, forma glándulas, nos protege. Se secreta también, por ahí también se genera absorción, excreción, ¿no? Una glándula, por ejemplo, el epitelio, lo que tenemos ahorita es sobre la piel, ¿no? Por ahí sudamos, por ahí de repente también alguna sustancia tóxica cuando estamos trabajando en una mina, en una planta de agua residual nos puede entrar y nos puede contaminar, ¿no? Luego tenemos al tejido conjuntivo, que básicamente la función pues también es de defensa, de protección, de dar soporte, digamos que es una cama, es un colchón sobre la cual descansan las células, ¿no? Luego tenemos el tejido muscular, ya sabemos para qué es, para contraer, para dar movimiento al organismo, y el sistema, o el tejido nervioso, perdón, que es para percibir estímulos, generar impulsos eléctricos, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver los 4 tipos de tejido, ¿no? Hablando de los animales y de los animales. Y acá en la parte superior ustedes pueden ver que también en las plantas existe esta especialización a nivel de tejidos. A nivel de las hojas tenemos el tejido epidérmico, por donde están estas estructuras pequeñas que pueden ver aquí, que son los estomas por donde respira la planta. Nosotros por donde respiramos, respiramos a través de nuestro aparato respiratorio, ¿no? Pero las plantas respiran a través de los estomas, ¿no? Y también tienen meristemos, tienen tejidos conductores que a través de la raíz transportan los nutrientes por estos tejidos. Nosotros transportamos nutrientes ¿por dónde? Por nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Entonces es lo mismo en las plantas también, pero tiene otro nombre.
Ahora, ¿qué pasa si estos tejidos se van agrupando? Ya tenemos un nivel superior, tenemos el nivel de órganos, un nivel orgánico, ¿no? Que básicamente, pues, es la conformación por dos o más tipos de tejidos, ¿no? Del nivel anterior. Esta conformación, pues, ya va a tener funciones más específicas, por ejemplo, funciones más reconocibles, ¿no? Ejemplo, en los animales el cerebro, ¿no? Los pulmones, el corazón. Cada uno de estos órganos tiene una función. El corazón, ¿qué hace? Bombea sangre rica en oxígeno y recoge sangre con CO2, ¿no? Y así va regulando nuestra presión, nuestra alimentación. El cerebro, ¿qué nos permite? Nos permite pensar, orientarnos mejor, ser conscientes del espacio en donde estamos. Los pulmones nos permiten respirar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya este nivel es mucho más especializado, ¿no? Adquieren ya otras funcionalidades, otro tipo de, vamos a decirlo así nuevamente, otro tipo de funciones más específicas y más complejas. En el caso de las plantas, por ejemplo, los órganos de las plantas son las hojas, los tallos, la flor, ¿no? La flor en una planta es importante, ¿por qué? Porque es un órgano que le permite la reproducción, ¿no? En las plantas. También hay reproducción en plantas, no se sorprendan, sino cómo es que se desarrollan nuevas plantas, ¿no? Si tenemos estas dos imágenes, acá vemos el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Lo mismo si hacemos una similitud, las plantas también tienen su sistema respiratorio a través de las hojas y su sistema vascular a través de estos pequeños tubos que están ubicados en los tallos, ¿no? Y en las raíces también, ¿no? Entonces, estos complejos sistemas de células, de tejidos, estas agrupaciones, pues, permiten que la planta y en este caso el ser humano o los animales puedan subsistir en el medio ambiente, ¿no? Este nivel de organización se explica de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si vamos escalando un peldaño más en este nivel? Si agrupamos ya diferentes tipos de órganos, y lo acoplamos y estudiamos como un sistema, vamos a hablar de un sistema de un nivel sistémico. Entonces, un sistema consta de órganos correlacionados que tienen una función en común. Un ejemplo sencillo es la conexión que tienen los pulmones con el sistema circulatorio, ¿no? Por ejemplo, nosotros respiramos, ¿no? Ingresamos oxígeno limpio a nuestro ambiente que es utilizado por la sangre para poder descontaminar ciertos procesos, ¿no? Entonces, esa correlación se da en un nivel ya más sistémico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, conforme íbamos subiendo, escalando en los niveles, la especialización o las propiedades en cada nivel ya son muy diferentes y más amplias, ¿no? Más complejas también. Entonces, si agrupamos, por ejemplo, diferentes tejidos, diferentes órganos, vamos a hablar del sistema nervioso. Vamos a tener también sistema endocrino, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, reproductor, todo lo que ya anteriormente hemos o conocemos como saber previo, ¿no? Pero acá ya les estamos explicando un poco mejor. Para finalmente esta agrupación de sistemas de origen al organismo como tal, ¿no? Puede ser un animalito como el perro, puede ser una planta, y en esta gráfica y en esta imagen se explica mejor, ¿no? Cómo desde la agrupación de células, por ejemplo, las células nerviosas, dan origen al cerebro, a las diferentes terminaciones nerviosas, y si nosotros vamos agrupando los sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio con el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema esquelético, ensamblamos un ser vivo, ¿no? Entonces, y si nosotros seguimos estudiando o bajando en el nivel, vamos a encontrar células, vamos a encontrar moléculas, macromoléculas y átomos, ¿no? Y al final nos vamos a resumir que somos carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Como átomos, si nosotros nos vamos disgregando un poco más. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Alguien que quisiera participar, por favor, y decir el oxígeno en qué nivel de organización se podría ubicar. ¿Atómico? A ver, ¿quién dice, quién está de acuerdo? Sí, atómico. Molecular. Molecular, Ya. sería.
Unos dicen, Molecular. unos dicen Molecular. atómico, otros dicen molecular. A ver, ¿quién da más? Atómico. Miren, en esta imagen nosotros resumimos todo lo que hemos venido detallando, ¿no? Empezamos desde lo más básico, el atómico. El atómico, cuando se juntan diferentes átomos, dan una molécula, ¿no? Cuando se juntan diferentes moléculas, nos da un componente o un nivel subcelular, y esta agrupación escala a un nivel ya celular de células. La agrupación de varias células nos da un tejido y así sucesivamente hasta dar un organismo completo, ¿no? Entonces, vamos a ver la respuesta, ¿a qué nivel pertenece? Pertenecería a un nivel atómico, ¿no? Porque solo estamos hablando de un átomo de oxígeno, no estamos hablando de una agrupación como tal, ¿verdad? A ver, aquí, el perrito, ¿en qué nivel ustedes lo podrían poner? Organismo completo. Organismo completo. ¿Qué? Completo. Sí. ¿Por qué sería un organismo completo el perrito? Porque está conformado de varios sistemas. Está conformado de varios sistemas. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice. Exacto. Entonces, el perro ya es un organismo un poco más completo, ¿no? Porque agrupa no solo los niveles anteriores, los atómicos, sino también un nivel sistémico en donde ya estos complejos sistemas hacen pues de que le den este comportamiento, esta capacidad de relacionarse con su medio ambiente, ¿no? Al perrito. No sé quién tiene su audio activo, por favor, si lo puede apagar. A ver, ya. Entonces, hasta aquí hemos visto los principales niveles de organización de los seres vivos. Ahora, si nosotros vamos un poquito más allá, somos un poquito más curiosos y vamos a intentar explicar cómo es esta relación del organismo completo con su medio ambiente, ¿no? Para lo cual, la ecología a nosotros nos permite entender o introducir conceptos adicionales para poder explicar toda la enorme biodiversidad que hay en el planeta Tierra. Entonces, estos ya son niveles de organización un poco más complejos, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta imagen, ya estamos hablando de individuos, ¿no? Como este ser completo que les decía, y la agrupación de estos individuos hacen una población y la agrupación de varias poblaciones hacen una comunidad, ya explicándolo ecológicamente, ¿no? Y una comunidad pues genera un ecosistema, ¿no? Y la agrupación de estos ecosistemas, diferentes ecosistemas, genera el bioma, ¿no? Y el bioma es todo los seres vivos en relación con su medio ambiente que generan la biosfera, ¿no? Que es la vida como tal conocemos en la Tierra actualmente. Entonces vamos a definirlo brevemente, antes de que nos gane el tiempo, estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de población, hablamos de un conjunto de individuos que coexisten en una misma región, se relacionan entre sí y pertenecen a la misma especie. En esta imagen claramente vemos a una población de girasoles, ¿no? Son individuos de la misma especie, están en un lugar determinado. Aquí, por ejemplo, tenemos un cardumen de peces, ¿no? Son de la misma especie que están en un mismo lugar. Y acá tenemos una agrupación de personas de la misma especie, ¿no? Somos seres humanos y estamos en un mismo lugar. Eso es población. Cuando hablamos de comunidad, ya es la interacción de estas poblaciones, ¿no? Tenemos una población de ardillas, una población de venaditos, de mariposas, de águilas, de hormigas, de conejos, ¿no? Que ya hacen una comunidad, ¿no? Que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un espacio y en un tiempo determinado. Si yo les pregunto qué cosa es una comunidad, ustedes tienen que responderme completo, ¿sí? Entonces tienen que decir que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, pero que interactúan en un espacio y tiempo determinado, ¿ya? Cuando hablamos de ecosistema, que es una palabra ampliamente utilizada
por todas las disciplinas, por todas las ingenierías, por todos los profesionales. Creo que esa palabra es parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿un ecosistema qué es? Un ecosistema pues comprende a todos los seres vivos de un área más los factores abióticos de ella. ¿Cuáles son los factores abióticos? Por ejemplo, hablamos de suelo, hablamos del clima, ¿no? Hablamos de la humedad, hablamos del agua, hablamos aquí también de los accidentes geográficos, de todos esos complejos sistemas que interaccionan al final para darnos un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, si vemos una laguna altoandina, vamos a ver pues que ahí tenemos interacción de factores abióticos como la radiación del sol, la humedad, ¿no? Las plantas, el agua, y dentro del agua también hay ecosistemas particulares como los peces, ¿no? Las truchas, etc. Entonces eso hace un ecosistema. Luego, cuando ya hablamos de bioma, ya es más complejo, ¿no? El bioma ya incluye aquellos ecosistemas con condiciones climáticas similares de temperatura y precipitación. Clave aquí, temperatura y precipitación, condiciones climáticas similares, de tal forma que en digamos que en estas condiciones se desarrollan organismos con ciertas formas de vida semejantes. Ejemplos de bioma tenemos, por ejemplo, la tundra, a la taiga, ¿no? Que son plantas que solo crecen en esas condiciones, ¿no? La taiga, por ejemplo, la podemos encontrar en Canadá, ¿no? Ampliamente distribuido ese tipo de bioma ahí. Encontramos también un bioma de tipo bosque templado, bosques tropicales, bosques mediterráneos, océanos y mares, desiertos, sabanas. Entonces, a partir de esta clase creo que ya ustedes van a tener la capacidad de, cuando de pronto ustedes vayan de viaje o vayan a su lugar de trabajo, de repente trabajan en una mina, van a ver y poder clasificar y van a decir, este es un ecosistema, pero forma parte de un bioma, ¿no? El bioma que podría ser, por ejemplo, si es en las alturas, podría asemejarse a una tundra, ¿no? Si nosotros vamos de paseo, por ejemplo, acá a Ica, a hacer los tubulares, vamos a encontrar un ecosistema desértico, sí, pero está dentro de la clasificación del bioma desierto, ¿no? Entonces, más o menos para que se orienten desde el punto de vista ecológico, vienen estos pequeños conceptos, ¿no? Luego, si seguimos escalando, si seguimos yendo a lo más complejo, hemos partido, ¿se acuerdan que hemos partido desde el nivel atómico y ahora estamos en el nivel de biosfera, ya un poco más complejo? La biosfera, pues, es la parte de la Tierra en donde la vida existe como tal, ¿no? Pues incluye el terreno, el aire, en donde se pueden encontrar los seres vivos. Entonces, es un sistema formado por todos los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Todo lo que hemos visto acá, la bioma, ¿no? Tanto los terrestres como los acuáticos que están presentes en la superficie de la Tierra. Yo creo que esta imagen grafica mejor lo que estoy explicando, ¿no? Lo que es la biosfera, ¿no? Es la interacción entre la litosfera, pues, conocida para el estudio, en el caso litosfera le dicen a la Tierra, hidrosfera se le dice al agua y atmósfera al aire, ¿no? Entonces, esta compleja interacción, esta compleja relación con los seres vivos que existen en la superficie de la Tierra se llama biosfera, ¿no? Entonces, todos estos términos son utilizados en ecología, ¿no? Para poder entender, explicar, orientarnos mejor de cómo es la distribución de los seres vivos en la Tierra, ¿no? En base a estos conceptos, ustedes van a tener la capacidad de poder orientar mejor o entender ciertos informes ambientales, responder con propiedad ciertas cosas. De repente, ¿no? Hablamos de ecosistema, cuando hablamos de ecosistema, cuando hablamos de especie, cuando hablamos de individuo, etcétera, ¿no? Yo sé que el detalle de estos términos, para los que están interesados, existe literatura muy amplia, y para los que de repente deseaban solo conocer un poco más de la definición, pues ahí lo tienen. Y es muy importante que ustedes lo sepan también, porque en su día a día como futuros ingenieros o como ingenieros de pronto están siguiendo otra carrera, es importante ya hoy en día con este tema del cambio climático tener en cuenta mucho estos conceptos, ¿no? De qué cosa es ecología. Una cosa es saber ecología y otra cosa es ser ecologista, ser ambientalista, ¿no? Son términos muy diferentes, ¿no?
Entonces, hay que tener base científica y conocimiento también para poder entender mejor ciertas cosas que están sucediendo en nuestro planeta, ¿no? De esta manera ustedes puedan generar una mejor gestión, ¿no? Mejores proyectos, mejores planes de manejo ambiental, etcétera, ¿no? Pero todo en base a la biología, ¿no? Porque como ya ven, es muy importante conocer cómo se distribuyen, en base a qué se está clasificando este ser vivo, ¿no? Entonces ahí ya ustedes como que no van a sufrir tanto entendiendo ciertos conceptos que pudieran toparse en su día a día, ¿no? Entonces, como resumen, características de los seres vivos. Habíamos dicho anteriormente en la clase pasada que para que, digamos, una entidad sea clasificada como ser vivo, tiene que cumplir ciertas propiedades, ¿no? Entonces, una de las características de estos organismos es que interaccionan con el medio ambiente, ¿no? Esta interacción puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Si nosotros nos vamos a un ambiente extremadamente cálido, y nosotros siempre hemos estado en clima templado, a nosotros nos va a generar cierta irritabilidad, ¿no? Cierto fastidio. O si no, si por A o B de la vida, vamos a decirlo así, nos toca trabajar en altura, nosotros que siempre hemos vivido en la costa, nos mandan a un campamento minero de repente por un proyecto, por una construcción, nosotros hay que adaptarnos, ¿no? Como dicen, chamba es chamba, pero también ahí viene el proceso biológico de adaptación. Entonces hay que adaptarnos, nos va a tomar de repente una semana, un mes, 2 meses, de repente no nos adaptamos, nos irritamos y nos regresamos, no puede ser el caso también. Entonces ahora ya van a poder explicar con propiedad todos esos cambios, esa interacción que están teniendo, porque son seres vivos al final de cuentas, ¿no? Otra interacción que tienen los seres vivos es a través de la producción de residuos, ¿no? En este caso, los hongos, las bacterias degradan ciertos compuestos y generan, digamos, residuos como que sirven de materia prima para otros seres vivos, ¿no? Luego, otra característica de los organismos, de los seres vivos, es de que generan un incremento en masa y peso, ¿no? Eso pues lo vemos, ¿no? Hay personas que somos gorditos, otros que son flaquitos, pero esto con el fin de qué, de alimentarnos, ¿no? De crecer, de desarrollarnos, ¿no? Nos alimentamos, a veces nos alimentamos en exceso y hay desequilibrio. Luego tenemos a la formación de una de las características importantes de las células. Sí, adelante, Anthony, no te preocupes. Igual ya estamos terminando. Otra característica importante es justamente que los seres vivos están conformados por células, ¿no? Como hemos ido viendo hace unos minutos atrás. Otra característica de los organismos es que necesitan o necesitamos energía para transformar algunos materiales. A esta transformación nosotros lo llamamos metabolismo, ¿no? Que parte básicamente de la nutrición, ¿no? Y también tenemos mecanismos internos a nivel celular que nos permiten mantener la homeostasis, ¿no? ¿Se acuerdan de la homeostasis que era el equilibrio que nosotros debemos tener para mantenernos tranquilos, ¿no? Y finalmente una característica importante es la reproducción, ¿no? A través de esto nosotros garantizamos la permanencia de la especie. ¿Qué pasa si evolutivamente, y esto es pregunta de autoevaluación me parece, que la tasa de reproducción disminuye, ¿no? Entonces no vamos a poder perpetrar la especie y por ende vamos a tener problemas más adelante y de repente hasta se puede extinguir esa especie que no pueda reproducirse normalmente, ¿no? Y esta reproducción también actualmente está condicionada por diferentes cambios ambientales que hay, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no descontaminamos bien las aguas residuales y los vertimos indiscriminadamente al agua, al río, a los lagos, a los mares, hacemos que ciertas especies disminuyan su tasa de reproducción y por ende mueran y se extingan. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y aquí tenemos las interacciones, ¿no? Las diferentes interacciones que se dan de los seres vivos con su medio ambiente, ¿no? Voy a pasarlo de manera rápida porque ya nos gana el tiempo. Y algunas notas acá, ¿no? ¿Se acuerdan de esas propiedades ya más especializadas que les comentaba conforme íbamos subiendo en el nivel jerárquico?
Esas características se les denomina propiedades trascendentes, ¿no? Que solo están presentes en cada nivel de organización. Por ejemplo, un átomo no tiene esa capacidad de metabolizar ciertos productos, ¿no? Ciertos alimentos, no lo tiene. En cambio, las células sí. Entonces, esa característica propia se denomina propiedad trascendente, ¿no? Ah, perdón, me estoy equivocando. Estas propiedades en común, ¿no? Que tienen los seres vivos para poder organizarse, jerarquizarse, se llaman propiedades trascendentes. Y aquellas que son especializadas en cada nivel son las propiedades emergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una propiedad emergente característica y que solo la tienen son las células nerviosas, ¿no? Que transmiten información. Una molécula de oxígeno no te puede transmitir una información, ¿verdad? Entonces, más o menos para que me entiendan. Y aquí lo que hemos visto hoy día es que partimos desde un nivel subatómico, inclusive hay partículas subatómicas, desde un nivel atómico para llegar a un complejo organismo. Este organismo se agrupa en poblaciones, en comunidades y en ecosistemas que al final se traduce en una biosfera, ¿no? Yo creo que esta imagen resume muy bien lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿no? Y lo que hemos aprendido hoy, y espero que haya sido así, es que existen niveles de organización biológica, ¿no? Que a nosotros nos permiten entender mejor nuestro complejo sistema de organización a nivel de biosfera. Cada nivel cumple una determinada función, como ustedes han podido ir viendo en la clase. La especialización aumenta conforme se sube el nivel de organización, ¿no? Hemos dicho que una célula nerviosa es especializada en transmitir información, ¿no? Por ejemplo, las células sanguíneas son especializadas en transportar oxígeno y nutrientes a lo largo del organismo, ¿no? Entonces, los niveles de organización generan la biodiversidad como la conocemos actualmente. Y aquí tienen alguna bibliografía para que puedan aumentar su conocimiento. Y eso sería la clase de hoy, ¿no? No sé si tengan preguntas, por favor. Adelante, Francis, a ver, levantó la mano. Profesor, buenas noches, disculpe. Sobre el consolidado 1, ¿qué temas tocaremos? Ya, en el consolidado 1, a ver, me permiten, voy a revisar el sílabus ahorita. Un favor, los que han entrado recién o se han conectado a la mitad de la clase, dejen nada más en el chat su primer apellido y yo voy a registrar su asistencia posterior a la clase. No, no se preocupen, todo queda grabado en el chat. A ver, un momento, ya estoy revisando el sílabus. Francis, tu pregunta era específicamente sobre qué es lo que vamos a ver en el consolidado 1, me preguntas, ¿no? Sí, profesor, hay un trabajo colaborativo que dejó y hay unas premisas, ¿no? Ah, ok, del producto académico te refieres. Sí, profesor. Ya, el producto académico se ha dejado en el aula virtual las indicaciones. A ver, lo que ustedes van a hacer ahí es, en base a la referencia bibliográfica que se ha dejado, leerla y aplicar los pasos del método científico, ¿no? Entonces, de acuerdo a su interpretación que ustedes le vayan a dar,
formulan los pasos del método científico, ¿no? En la lectura dice una problemática, es de la lectura, no es de un tema que a ustedes se les ocurra. Ahí está la referencia bibliográfica, se indica cuál deben revisar, en qué página, el capítulo, todo está ahí. Y lo que ustedes van a hacer es algo sencillo, ¿no? Lo que la clase pasada les expliqué. Cuando hay que hacer una observación, cómo planteamos el problema, cómo planteamos la hipótesis, qué conclusiones podríamos llegar, ¿no? Todo eso lo plantean de acuerdo a cómo lo interpretan de esa lectura, ¿no? No es algo tan complejo, por eso es que es un trabajo colaborativo, porque yo sé que entre su grupo van a tener ideas diferentes de pronto y respuestas diferentes. La idea es unificarla. Y algo importante que tienen que tener en cuenta es que lo suban individualmente, ¿ya? Yo ya tengo la lista de a qué grupo pertenecen, pero por temas de calificación lo van a subir individualmente, ¿no? No se preocupen, la nota va a ser igual para todos, dependiendo de cómo hayan trabajado, pero la subida va a ser individual para su posterior retroalimentación también. Si tuvieran algunas dudas adicionales, no duden en formularlas por el foro de consultas al docente en el aula virtual y también por el chat. Y aprovecho también esta oportunidad que tengo unos minutos con ustedes. Por favor, participen de los foros, hagan sus autoevaluaciones, porque también es un puntaje que se le va a sumar automáticamente en sus promedios, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen un promedio de 16, se les suma un punto más y de repente pueden salir con un promedio global de 17, 18, ¿no? Dependiendo de cómo resulten. Por eso es importante. No es obligatorio, yo sé que a veces de repente no puedan tener tiempo, pero sí, si pudieran comentar en los foros también, en el foro 1, por ejemplo, de esta semana, se ha puesto un ejemplo de cómo se aplica también el método científico. De repente, ustedes pueden ir practicando ahí para tener un mejor trabajo, ¿no? Adelante, Jonathan. Ingeniero, respecto al producto académico, nosotros como grupo hemos tocado un caso, ¿no? Y usted menciona que del libro de la página de la sección 55, sobre eso tenemos que hacer el método científico. Y casi el trabajo ya lo tenemos terminado. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, me parece que no le han captado la información. A ver, dame un O momento, sea, ¿ya? porque teníamos entendido, o bueno, en el producto menciona de que se debe de buscar un caso el cual analizar, ¿no? Y guiarnos de acuerdo al libro que nos menciona. Ya, mira, si ya lo tienen avanzado, yo no me hago problemas, envíenlo, lo revisamos, lo reviso y bueno, y tienen su nota, ¿no? Si es que está de acuerdo a las indicaciones. No hay problema, no se preocupe por eso. Ya, docente, muchas gracias. Ok. Profesor, buenas noches. Profesor, ¿me copia? Sí, justo, buenas noches. Profesor, mi consulta es sobre el grupo, el trabajo grupal del C1. ¿El enlace está ahí en el foro? Sí, el enlace está en el foro, o también si usted revisa su Gmail, su correo corporativo, en la sección de chat, Ya, ahí va a encontrar que está agregado a un grupo, ¿no? ya, porque con mi grupo todavía no nos unimos. Ya de repente se han unido bien, ¿no? Por eso era mi consulta. Ajá. Y si no, también el enlace para unirte al chat está en el foro, ¿no? En el foro de coordinación, foro grupal, dice, hay otro foro aparte del foro de participación, hay otro foro de coordinación grupal, ahí está el enlace, ¿no? Ahí también puedes encontrarlo. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. Adelante, Juan Pedro. Sí, docente. En sí, justamente lo que dijo mi compañero Quispe, ya lo tenemos casi terminado, el PA1. No sé si se lo puede enviar para que le dé una pequeña revisión, a ver si estamos en buen camino o tenemos que modificar en sí ciertas partes. Miren, esa revisión posterior, bueno, esa revisión va a ser posterior a la entrega de sus trabajos, ¿no? Antes no podría decirles porque ya ahí como que estaría un tanto ya diciéndole las respuestas por no decirle de otra manera, ¿no?
Pero guíense si tuvieran alguna consulta así general, digamos, no sobre su trabajo específicamente, porque sí las puedo responder, ¿no? Sin problema. Ya, y lo otro también sería, como somos 10 personas, ¿tiene que ser ese trabajo de PA1 más elaborado o algo simple puede ser, ¿no? También? Miren, el nivel de complejidad también se traduce en su nota, ¿no? Tampoco es que, oye, por cumplir yo pongo, ¿sabes qué? Es un problema, este es el problema, esta es la explicación y vamos a ese detalle, ¿no? Entonces, traten de esforzarse un poquito porque acuérdense que es una nota, no es un producto académico. Listo, si no hubiera más preguntas, sí, justo. Si no hubiera más preguntas, damos por terminada la sesión y por favor estén atentos a las comunicaciones que en esta semana se está programando algunas tutorías con algunos estudiantes de repente que están teniendo alguna dificultad o de repente también Juan Pedro a través de la tutoría se puede realizar algunas consultas puntuales, ¿no? No de cómo hacer el trabajo, pero sí de repente orientarles un poco. Acuérdense que el plazo es hasta este domingo a la medianoche, con cargo a ampliarse hasta el 5, pero ya con una nota menor a 20, ¿no? Obviamente. Entonces, estén atentos a sus correos, a las comunicaciones, se va a programar tutorías. Si en caso pueden asistir, no hay problema, y si en caso también no es una obligación, ¿no? Pero se les va a comunicar oportunamente. Bien, y les agradezco su tiempo. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, revisen siempre su aula virtual, participen de las actividades, es importante para su puntaje. Yo sé que todos estamos ocupados, todos tenemos otros cursos que cumplir, pero también les pido su colaboración por esa parte, ¿no? Bien, buenas noches y que les vaya bien y nos vemos la otra semana. Buenas noches, docente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. No se olviden de dejar su nombre para la asistencia.